nosotros entramos a un bosque y uno se fía, pero hay insectos, hay pajaritos, hay animales de todo tipo, hay un aire puro, un oxígeno sano, puro. Uno se siente reconfortado ahí. Un bosque significa vida. Hasta hace muy poco tiempo un bosque se definía como un montón de árboles. Solo en los últimos 10 años, diría yo, ha venido poco a poco cambiando esa idea. Hoy en día se considera un bosque un hábitat de millones de especies de plantas y animales que viven en armonía, incluyendo la tierra como parte del bosque, incluyendo el agua como parte del bosque, incluyendo la energía, porque hay mucha energía en el mismo bosque. En el bosque hay muchísimas otras cosas que son mucho más valiosas y más importantes que la madera, empezando por la biodiversidad. Biodiversidad es la amplia variedad de seres vivos que habitan el planeta Tierra. En cada ecosistema, los organismos vivientes son parte de un todo, actuando recíprocamente entre sí, con el aire, el agua y el suelo, sustentando la vida sobre el planeta. Cerca del 50% de la biodiversidad está contenida en los bosques. Hay asociaciones muy complejas entre algún tipo de árbol con alguna especie de fauna, por ejemplo, que los hace tener una relación vital de alta dependencia entre uno y otro. Si tomamos la biodiversidad como un recurso natural, también los bosques son garantía de conservación de la biodiversidad. Los insectos se han desaparecido por la influencia de la luz. Hay escarabajos grandísimos. También hay muchas mariposas azules, morfos. Sí, hay muchas especies de insectos importantes, pues. Lo que pasa es que aquí nadie está pendiente de lo que va. Hay todo tipo de animales en peligro de extinción valiosos. Existen 3 tipos básicos de bosques dependiendo de las zonas climáticas del planeta: los bosques boreales, los templados y los bosques tropicales, ubicados entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Los bosques tropicales cubren hoy en día aproximadamente el 13% de la superficie del planeta. Sin embargo, en esa pequeña franja que está básicamente en el Amazonas suramericano, en la cuenca del río Congo, en el Congo belga, y en el sureste asiático, hay más biodiversidad que en toda Europa, ¿no? Porque ellos acabaron con todos los bosques a través de su historia. Los bosques contribuyeron a alimentar la revolución industrial, a producir energía, a construir barcos de guerra, ¿no? La madera se usó muchísimo para afianzar el desarrollo de esos países, pero a costillas de acabar con sus propios bosques. La expansión demográfica y económica de la humanidad está generando una extinción masiva de dimensiones mayores a las de cualquier extinción anterior. Hay todo tipo de animales en peligro de extinción, como el oso frontino, la ardilla voladora, el tucán azul, la danta, el gallito de la roca. Hay unas infinidades en peligro de extinción importantes, pues. Prácticamente todos los componentes de los ecosistemas contienen carbono dentro de su estructura. En el caso de los bosques y los árboles, aproximadamente el 50% de lo contenido en lo que se conoce como biomasa corresponde al carbono. El dióxido de carbono es un gas común en la naturaleza cuyas moléculas están compuestas por 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de carbono. ¿Cuál es el problema del cambio climático? Principalmente, el problema del cambio climático es causado por 6 gases, pero el 75% del problema lo causa un gas, que es el CO2, el gas carbónico. Las fuentes de energía que mueven el planeta en la actualidad, que la han movido en los últimos 100 años y que la seguirán moviendo durante por lo menos 50 años más, son recursos minerales basados en carbono e hidrógeno. Ese CO2 se mantiene en la atmósfera 120 años, calentando el planeta. Y estamos hablando de 6, 7 mil millones de personas haciendo eso todos los días en grandes cantidades. Afortunadamente, todas las plantas verdes, desde las gramas hasta los árboles,
para poder vivir tiene que respirar. Y para respirar tiene que capturar carbono de la atmósfera. Hacen lo contrario de lo que hacemos nosotros. El ciclo biológico del carbono se basa en los intercambios de carbono entre la respiración de los seres vivos y la atmósfera. La retención del carbono en la biosfera se produce a través de la fotosíntesis de las plantas y su emisión a la atmósfera a través de la respiración animal y vegetal. Entonces, esa acción de capturar carbono de la atmósfera a través de la respiración, de la fotosíntesis, lo que hace es capturar carbono de la atmósfera y retenerlo en forma de vegetación. Y al hacer eso está reduciendo parcialmente el efecto invernadero, reduciendo el calentamiento global. Pero evidentemente que las emisiones que hacemos los humanos es mucho más grande que la capacidad de captar carbono que tienen todos los bosques del planeta, ¿no? Hay un balance negativo, es decir, hay mayor emisión de gas carbónico causada por los humanos al consumir petróleo, carbón, mineral y gas, que lo que todas las plantas del planeta pueden absorber a través de la fotosíntesis. A partir de la cumbre de cambio climático en el año 92, en la cumbre de Río, donde se establece una serie de convenios, uno de ellos, el del cambio climático, se establece que los países más contaminantes, que en este caso son casi todos los países desarrollados, deberían reducir sus emisiones a un nivel inferior al nivel actual. Lamentablemente eso ha provocado que el tema de cambio climático se torne un tema meramente económico y no un tema de conservación y de preservación de los ecosistemas, en este caso los bosques. Las cumbres sobre el cambio climático han culminado en la decepción generalizada y en el fracaso histórico de sus propuestas, a pesar de la emergencia global. Por eso no se llegó a un acuerdo en Cancún ni en Copenhague, porque nadie quiere pagar por el precio de las emisiones. Simplemente porque el uso de la energía de hidrocarburos es mucho más barata que cualquier otra energía renovable prácticamente, incluyendo la nuclear, incluyendo la solar, incluyendo la eólica, y como lo que priva en el mundo es el interés comercial, no se va a poder hacer la transformación. Cerca del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la deforestación, la conservación de los bosques, ya no solo por biodiversidad o por otro tipo de razones, sino por la conservación del carbono presente en sus estructuras, hace que los bosques tengan cada vez un rol más importante en el ciclo global de carbono. La deforestación es un proceso en que se destruye la superficie forestal, usualmente debido a la acción humana. Today, we're going to show you how to cut down a tree. First, we make sure that we have our safety glasses. Anualmente en Venezuela se tumban, se destruyen cerca de 300.000 hectáreas de bosques naturales, según estadísticas de la FAO, de Naciones Unidas. Es difícil de imaginarse lo que eso quiere decir. Y hemos hecho eso durante 20 años consecutivos. Es increíble. Lo que estamos haciendo desde mi punto de vista es un suicidio colectivo. Y esto es lo que queda. Tú ves, esto es una montaña virgen, ¿ves? Pero ya las especies que sirven para uso maderable no las encuentran, ¿ves? Porque la gente las va escarbando poco a poco. Ahora ya quedan pocas especies y la gente lo tumba y los deja en el suelo. Es decir, que se acabaría más de 200 hectáreas de montaña virgen a lo ancho y largo.
La deforestación causa un serio daño al hábitat por la pérdida de la biodiversidad, la erosión del suelo, cambios en las condiciones climáticas y la desertificación. Cuando Turén fue creada como reserva forestal, era una área de bosque, una selva muy bonita en el centro del país, muy rica en caoba. Se creó una reserva forestal para sacar la caoba. Tumbaron toda la caoba, tumbaron todo el bosque y hoy en día solamente queda 5% de toda la reserva forestal. Lo que queda son los árboles que llaman de segunda. Como los árboles de segunda no le interesan a nadie económicamente, entonces el bosque se abandona. Al abandonar el bosque, es penetrado por campesinos marginales sin tierra, que lo queman, lo tumban, lo convierten en conucos y se pierde el bosque y se convierte en agricultura. Uno de los graves problemas que han tenido los bosques tropicales especialmente es que valen más cortados o deforestados que en pie. Se dan muchísimos incentivos para la expansión agrícola y muy pocos incentivos para la conservación. La gente por el campo usa árboles para madera, pero no es caerle por pared que va a sembrar para sembrar un lote de maíz, para sembrar pasto, no, ahí estamos destruyendo nuestro ambiente, la vida de nuestros nietos, nuestros hijos, lo estamos destruyendo ahí, estamos destruyendo agua, estamos destruyendo un poco de cosas que viven ahí. En la forma de hablar del mundo forestal venezolano, todavía se usa la expresión en Venezuela, madera preciosa, eran la caoba, el cedro, el saquisaqui, el pardillo. Y esas maderas han desaparecido. ¿Por qué? Porque iban los madereros al bosque a buscar exclusivamente esas maderas. ¿Qué ocurría entonces? Que detrás del maderero venían los agricultores. Como el bosque ya no tenía ningún valor económico, lo quemaban para hacer conucos. Esa limpiada del bosque se consideraba una bienhechuría. Y estaba tan bien hecho que el gobierno después venía y le entregaba el título de propiedad de la tierra a ese campesino que había hecho algo bien. ¿Y qué hacía el campesino con el título de propiedad? ¿Se lo vendía a quién? A su padrino. ¿Quién fue el padrino? El que lo trajo y lo metió allí. Eran bosques propiedad de la nación, propiedad del país, y a través de ese mecanismo perverso, manipulando a gente necesitada, terminaba la tierra pasando a manos privadas, ¿no? Pero que originalmente hace 40 años eran bosques, a través de ese sistema que llamaban la reforma agraria en Venezuela. Se habla de unas 350, 400 millones de personas que viven dentro de los bosques en el mundo. Se ha discutido mucho esa relación pobreza-deforestación. Por un lado tenemos a la gente pobre que necesita tierras, necesita lugares donde establecerse. Sin embargo, las grandes tasas de deforestación que se conocen en el mundo no son causadas por la pobreza directamente, sino son causadas por los modelos de desarrollo que existen en el mundo. La gran expansión de soya en la Amazonía, la gran expansión de palma aceitera en los bosques asiáticos, son grandes fenómenos de deforestación que tienen graves consecuencias a largo plazo en la conservación de los bosques y por lo tanto en la relación con la sociedad en general. El bosque también se pensaba, en el caso venezolano, tropical, suramericano, que el bosque es como defectuoso, entre comillas, porque tiene muchísimas especies de árboles por unidad de área. Y eso se consideraba algo malo, que se usaba inclusive la palabra, mejorar el bosque. ¿Qué era mejorar el bosque? Era simplificarlo, reducir el número de especies de 300 a 10 o a 5, para que se pareciera más a un bosque norteamericano, a un bosque europeo. En Barinas tuvimos la mala suerte de contar con empresas madereras que introdujeron maderas especialmente para la venta como la teca y la merlina y fueron eliminando nuestras especies autóctonas como el samán, la caoba. Introdujeron las otras que son 10 años para su reproducción. Bueno, acabaron con todo el bosque, con todas las reservas forestales, el cual ahorita se ha convertido como un desierto y no queda ni un tercio de lo que eran las reservas forestales. Las máquinas que se compraban para explotar el bosque y para procesar la madera eran máquinas importadas. ¿De dónde? De Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Cuando esas máquinas las traían para Venezuela, las maderas de los bosques naturales venezolanos le rompían las correas, le rompían los dientes, reventaban todo. Y entonces, ¿qué hicimos? Tumbamos bosques para sembrar dentro del bosque árboles que fueran más blandos. Tratamos de adaptar el bosque a las máquinas.
en lugar de adaptar las máquinas al bosque. Parece una locura, pero así ocurrió. En América Latina está la mitad de todos los bosques tropicales del mundo y están en el Amazonas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se está usando para ponerle la mano a ese territorio? Es un mecanismo muy sencillo, que es apoyado por muchísimas de nuestra propia gente, que es declarar al Amazonas patrimonio de la humanidad. Es algo que suena muy bonito. Entonces, toda la humanidad tiene derecho de vigilarla, controlarla, utilizarla y explotarla. ¿Y quién es toda la humanidad? Toda la humanidad no son los africanos ni son los latinoamericanos, sino son los países más poderosos de la Tierra, que representan 2% de la población mundial. Pero ellos se abrogan el derecho de hablar en nombre de la comunidad internacional. ¿Por qué no se declara patrimonio de la humanidad el conocimiento, por ejemplo? La ciencia, la tecnología, el concepto de declarar al Amazonas patrimonio de la humanidad con la intención de protegerla y cuidarla es sumamente peligrosa si nos damos cuenta que en ese territorio están las grandes reservas no solamente de biodiversidad, sino ahí también hay oro, hay diamantes, hay petróleo, hay agua, hay energía hidroeléctrica, hay muchísimas riquezas que no la tienen los que le quieren poner la mano. El proyecto y es el acrónimo de Cacocultura en ambientes biodiversos para la sustentabilidad. Aquí tenemos una de las parcelas que utilizamos para medir cómo avanza la restauración pasiva. Entonces lo que estamos haciendo es utilizar estos caños, los drenajes, para que se vaya recuperando la selva y además conecten parches que quedan de selva que no se utilizaron para la producción. Es un modelo diferente a lo que se ha hecho en Pedregal, es decir, que se ha conservado los árboles de bosque nativo y se siembra cacao debajo. Y se conservan los bordes, tanto cortinas ecológicas también, ¿no? Lo que buscamos es devolver esa diversidad al ecosistema, para que él recupere esa capacidad que tiene de gestionarse, de autorregularse. Nosotros utilizamos la reforestación productiva y ornamental. Los proyectos que aquí llevamos son proyectos de agua, aire, suelo y semilla. No que me conviene a mí como productora, sino que le conviene a mi tierra, a mi potrero, a mi siembra. ¿Cuál es el algarrobo? Estas son algarrobos, estas son especies autóctonas de la zona. Esta también es algarrobo. No nada más es sembrar la matica, sino que la matica esté sembrada y le podamos echar abono de lombriz, la bota de las vacas que cagan en las vaqueras. Bueno, vamos a probar, vamos a poner ahí un poco de lombriz. Ahí sí se podría hablar de que se está cambiando esa cultura de químicos por cultura más sana. En esta reforestación lo hacemos en las riberas de los ríos, que son las más dañadas por los animales y el hombre en su afán de hacerse rico por la actividad ganadera. Y así vamos, poco a poco con la cuenca y también con los mantos acuíferos, que son los de las montañas para las nacientes, ¿sabes? Que son mucho más importantes que estas también. Estamos ahorita en el jardín de San Juan. El jardín se viene desarrollando desde aproximadamente 2-3 años. La mayoría de vegetación que tenemos acá es la vegetación típica de la zona, ¿ok?
Entonces tú ves una serie de plantas, lo que se vendría siendo flores exóticas, tienes especies raras, tienes algarrobos, pardillos. Son plantas de un valor maderable significativo, ¿no? Representativas de lo que vendría siendo esa selva, que en un inicio fue todo esto. Estamos colectando todas las plantas de la región y para tener aquí en la colección. Esto para regalárselo a la comunidad, para reforestar cuencas y establecer plantaciones asociadas a cultivos de cacao. Europa Occidental acabó con sus bosques durante toda su historia. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha han duplicado el área de bosques, han establecido planes de reforestación porque se han dado cuenta por experiencia que si no tienen bosques la vida se le complica mucho más. En Venezuela no hay leyes que efectivamente conduzcan al manejo sostenible de un bosque natural. Entonces la solución más inmediata sería eliminar todas las condiciones forestales en Venezuela en bosque natural, impedir la explotación de madera en bosque natural, convertir eso en zonas protegidas y sembrar bosques artificiales para producir madera comercial. Pero lo más importante de todo esto que necesitamos el apoyo de los decretos, de los caños y ríos. Para poder trabajarlo tenemos que tenerlo libre, porque nos han quedado muchas semillas o muchas plantas sin poder sembrar por falta de autorización de los dueños de fincas, que todavía no han tomado la conciencia que tenemos que entrar en una etapa de reforestación de nuestros caños y de nuestros ríos para darle un poco más largo a nuestros nietos, a nuestros hijos y a la humanidad, pues. Un país como Venezuela, con una riqueza tan grande de carácter minero, tiene la posibilidad de invertir esa riqueza en proteger efectivamente los últimos bosques que le quedan y dejarlos como patrimonio para las generaciones futuras, para que ellos sepan qué hacer con ellos en el futuro. Nosotros no sabemos qué hacer, lo que estamos haciendo es tumbándolos, quemándolos y convirtiéndolos en pastizales para meter ganado. Porque es algo como subversivo, la gente le cuesta creer que eso nos va a sustentar a nosotros, a la tierra y a la mata que sembramos. Tenemos que cambiar el modelo, ¿no? Que sigamos siendo raíz de agua para todos ellos. Eso es lo importante.